Muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes, amigos que nos visitan aquí en este canal de YouTube, así como también a mis amados hermanos de la comunidad carismática Voz Cristiana. Hoy es un domingo de Santa Convocación, por lo cual damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Los amamos en el amor de Cristo Jesús y bueno, como es de costumbre, para iniciar siempre nuestras reuniones, invitamos al grupo de alabanza, quienes nos van a deleitar con estas canciones tan lindas con las cuales podemos dirigirnos hacia Dios y adorar su santo y precioso nombre. Bien, adelante hermanos de alabanza, vamos. Ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo. Tú me das, nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Grande, 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 Cristo. Grande, 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 grande.
Bien, gracias mis amados hermanos. Esta noche, pues, como todas las noches, tenemos que empezar, como dicen, por el principio. Y el principio es dirigirnos hacia Dios, pidiendo su bendición y sobre todo que todo lo que podamos decir, hacer, hablar, ayude a la edificación de aquellos corazones que hoy están necesitando esta palabra. Vamos a dirigirnos hacia el Señor, por lo cual te invito, por favor, un momento, cierra tus ojos, porque vamos a entrar en esa preciosa presencia de nuestro amado Señor, Creador, Salvador, Libertador, nuestro Rey. Gracias te damos, precioso Dios, porque hoy nos permites estar reunidos en tu santo y precioso nombre. Esta noche, Señor, bendícenos, Señor, con toda bendición en los lugares celestiales, porque hoy vamos a hablar de uno de los temas fundamentales y de los más importantes dentro de la fe nuestra, Señor. Gracias te damos en el santo y precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, a quien reconocemos que la gloria y la honra siempre será a su precioso nombre. Bien, muchas gracias, amados amigos. Empezamos nuestra reunión y lo vamos a hacer determinando el título que tiene esta meditación. Está basado en Primera de Pedro, capítulo 1, 17 al 21, porque vamos a hablar del mensaje de la sangre de Cristo. Un mensaje que ahora no lo entiendo, pero es uno de los mensajes que menos escucho en los medios de difusión y es un tema importantísimo. Por lo tanto, nosotros lo vamos a tratar y vamos a ver cómo Dios, a través de la sangre de Cristo, fue en realidad la expiación que nosotros debíamos haber pagado y es el precio de nuestra preciosa salvación ganada por nuestro Señor Jesucristo, a través de que Él virtió su preciosa sangre y entregó su vida por la vida de cada uno de nosotros. Por eso, esta noche es una noche de santa convocación y empezamos diciendo: si el mensaje de la sangre de Cristo es fundamental, está basado esto en las Escrituras. Las Escrituras dicen, porque la paga del pecado es muerte. Bien, y es que la paga del pecado, si es muerte, necesita pagarse con vida. Y se pagó con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el acreedor de esta deuda, por favor, no era Satanás. El acreedor siempre será nuestro precioso Dios. Imagínense ese Dios ofendido, ese Dios en realidad maltratado por Adán, por Eva y por cada uno de nosotros. Hoy nos hace entender que Él ofreció a su precioso Hijo para que sea el camino por el cual la expiación de nuestros pecados fueron completamente liberados, fueron cancelados. Bien, el tema de la sangre de Cristo realmente es algo que debe afectar la manera de vivir y también, obviamente, la de morir de todos y cada uno de nosotros. No es algo de lo cual escuchamos hablar muy seguidito, eso es cierto. Pero aunque algunos traten de evitar este tema, o de repente que se ha convertido en algo no tan popular, pues debemos empezar a mencionar la palabra sangre en nuestras alabanzas, porque la sangre de Cristo todavía es indispensable para que podamos ser salvos. Esto no ha cambiado ni va a cambiar. El que apliquemos o no a nuestra vida determinará nuestro destino. Entonces, ahora, entremos a desarrollar este concepto. En Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 18 al verso 19, dice de esta manera la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha
y sin contaminación. Qué hermoso ver esta declaración. Casi siempre nosotros creemos que el rescate o el pago de algo se hace únicamente con dinero. Principio cristiano. Se paga con sangre. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que la sangre de los mártires cristianos han permitido que hoy seamos en realidad una tercera parte de los habitantes del globo terráqueo como seguidores de Cristo. Eso quiere decir también que existen muchas facciones. No es una ideología común la cual está regentada por alguien. Bueno, esto se pretendió hacer a través de la Iglesia Católica. Hoy nosotros podemos decir que ese poder que en la Edad Media fue tan fuerte, ya que ellos bajaban o ponían gobernantes, pues hoy ya ese dominio o ese predominio ya no es tan eficaz, eficiente o que se ejecute de esta manera. Hoy, a través de las democracias, se le ha quitado ese privilegio a esa santa sede que en realidad pensaban, creían ser, hasta hoy, ser representantes de Cristo en la tierra. Concepto que no es avalado en ninguna parte de la Escritura. Eso se los digo así, con mucho respeto, pero con mucha firmeza también. Entonces, primero creo que para poder comprender esto, una vez más, tenemos que establecer la gravedad o lo peligroso del pecado. ¿El pecado es algo que es peligroso? Sí. ¿Es muy grave cometer un pecado? También, sí. Pero bueno, para eso vamos a tener que apreciar primero la grandeza de nuestra redención. ¿No podríamos pensar que la redención de nuestras vidas ha sido algo apoteósicamente grande? Si es que nosotros pensáramos que el pecado es cualquier cosita. Recuerden que Jesús nos vino a salvar de la muerte que nos entregó, que nos dio el pecado. Entendiéndolo de esta manera, debemos comprender la gravedad del pecado, pero también la gravedad de lo que nosotros pecamos. Y es que, por favor, escuchen bien esto. Si pertenecemos a Cristo, pero pecamos en repetidas ocasiones contra Él, debemos esperar una corrección. ¿Verdadero o falso? Pues quiero decirte que eso es lo verdadero. Sin embargo, aún nosotros, siendo salvos, enfrentamos hoy un juicio establecido por Dios. Y tú me dirás, ¿por qué los cristianos deben ser sometidos a juicio? Porque como Dios aborrece el pecado, no podemos tomar a la ligera ni inventar justificaciones que nos hagan comprender que el pecado puede venir de diferentes formas y siempre nosotros estemos ahí entrometidos dentro de pecados, los cuales, tú sabes, que van a ser vistos como actos de desobediencia contra nuestro Dios. Ahora, ¿este acto de desobediencia ocasiona toda clase de consecuencias dolorosas? Sí. Te engañaría, amigo, hermano mío, decirte que el pecado es algo natural y que no te hagas problema, porque Dios todo eso te va a perdonar. Quiero decirte más bien que si eres salvo, ¿me oyes bien? Que si eres salvo, yo no puedo decirte si lo eres o no lo eres, pero lo que sí yo puedo decir es lo que yo soy. Por lo mismo, basado en lo que la palabra dice, que el Espíritu Santo da testimonio de nuestra condición, ahí está la respuesta.
¿Qué significa ser salvo? Significa que tenemos pues una enemistad contra el pecado. No tenemos una tolerancia. Si tú crees que Dios es tolerante y que te va a pasar por alto, en realidad las circunstancias de pecado en las cuales vives, te doy con toda certeza esta respuesta. El pecado ocasiona toda clase de consecuencias dolorosas. Y te voy a poner un paralelo. Que un papá se entera de que su hijo o su hija tiene conductas reprochables. Lo que hace en la primera ocasión le dice, no lo vuelvas a hacer. La siguiente también le dice, por favor, ¿qué pasó? Si era tu compromiso no volverlo a hacer. Pero insiste y insiste. ¿Qué tiene que hacer el papá? Recurrir al código que dice derechos del niño y no tocarlo. Porque el niño, cuando sea de aquí 20 años mayor de edad, pues va a saber tomar decisiones. Y miren, estoy diciendo 20 años. El niño puede tener 6. Y voy a esperar hasta sus 26, 28, 30 años para que aprenda a tomar buenas decisiones. Perdón. Creo que estas normas las dieron personas que no entienden y sus principios obviamente están ligados a la tolerancia. Uno de los conceptos que esta noche quiero que entiendas. Dios no tiene tolerancia al pecado. Su tolerancia al pecado es 0. Yo sé que eso te va a conmocionar y vas a decir, no, es que Dios es amor y por ser amor tiene que tolerarme. Disculpa. Más bien quiero que lo veas desde esta perspectiva. Si eres salvo, ya no vas a tener ese apremio o ese estar acogido a ese pecado. Ya no eres esclavo de ese pecado. Puedes decir no. Sé que esto para algunos es imposible. No podemos hacer eso porque es nuestra naturaleza. La misma palabra lo establece. Sí. Pero recuerda que esa naturaleza está solo en el cuerpo. Tu alma y tu espíritu van bien. Y esos son los que tienen que empezar a gobernar a tu cuerpo. No que tu cuerpo te gobierne a ti. Ahora se dan cuenta de lo que estoy hablando. Es que Dios establece en su principio que todo pecado va a traer dolorosas consecuencias. ¿Tú crees que Dios no amaba a Adán y a Eva? Pero por el pecado tuvo que decirles, retírense del huerto del Edén. Pero era tan grande su amor que no los maldijo a ellos, sino por la culpa de Adán y de Eva. Dios tuvo que maldecir a esta creación que gime y clama, esperando también su redención. Bueno, es bueno conocer la palabra, ¿cierto? Entonces, veamos un poco. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Qué produce? ¿Qué hace? ¿Cómo afecta el pecado? Primero, el pecado es un engaño. Porque a veces hay muchos que creen que si siguen pecando, y mientras decimos que Dios nos ama y nos comprende, entonces hemos sido engañados por aquellos que nos dicen estas tremendas mentiras. Si tú pecas, vamos a tener que sufrir las consecuencias. Un principio irrefutable de la doctrina sana de la palabra de Dios es que conforme es tu siembra, asimismo es tu cosecha. Entonces nadie quiera sembrar de la manera que quiere y obtener la mejor cosecha. ¿Está claro? Yo sé que a veces esta es una de las maneras en las cuales pretendemos llevar el evangelio para ganarnos a muchas almas. Un evangelio tolerante. No puede ser, no debe ser. Debemos buscar que la sana doctrina de la palabra de Dios sea puesta y expuesta para que todos y cada uno
de nosotros, nos demos cuenta de que es imprescindible aprender de Dios a ser intolerante con el pecado. Muchos cristianos piensan que la tolerancia es un atributo de mucho amor, mucha bondad, mucha benignidad. Ese es un error. También podemos decir que el pecado produce algo, te decepciona. Y me dirás, no, por el contrario, cuando yo peco, me siento feliz. Bueno, hasta sentirte puedes, pero luego vienen los remordimientos, luego viene, ¿para qué hice eso? Si no hubiera hecho, ¿verdad? Porque decepciona el pecado porque siempre promete darnos una gran satisfacción, pero solo, recuerda, trae placer. Y es un placer momentáneo. Al final siempre nos decepcionamos. ¿Cuántas personas actúan por capricho? ¿Verdad? Y eso ya es un pecado. Y entonces el capricho trae como consecuencia una mala definición, una mala elección, una mala decisión. Y luego, si hubiera oído, si hubiera entendido, si hubiera sabido. Para nada el pecado es bueno. ¿Lo entienden? Para nada. El pecado también inhabilita. Ahora tú me dirás, ¿cómo nos inhabilita? ¿Ante quién nos inhabilita? Quienes pecan pierden oportunidades e incluso la salud puede ser una de esas consecuencias. No digo que todas las enfermedades son a causa del pecado, pero podría ser un elemento que favorezca la condición. Les hago una pregunta. Alguien que, por ejemplo, es muy aprensivo, luego tiene un carácter increíble o un temperamento increíble, no puede ver pasar una mosca que reniega. Te hago la pregunta. ¿Crees que esa persona no visitará prontamente al médico? Porque se afectará el estómago, luego de repente los nervios, y después de los nervios el corazón, luego ya no podrá tener sino problemas a veces de reumatismo, de unas cosas, otras cosas, que son la suma de todos estos problemas. Recuerda que el evitar el pecado no solamente es algo bueno delante de Dios, sino que también es saludable. Porque el evitar el pecado te hace responsable, te hace alguien que puedes gobernar tus propios sentimientos para tomar en cuenta la palabra y la voluntad de Dios. Bien, también es algo que te deprime, es una circunstancia que genera depresión. Si una persona vive en pecado constante, por favor entiendan esto, esas personas van a llegar a sufrir depresión. Alguien me dirá, no, pero hay personas que han perdido todo y luego se decepcionan. Bueno, acabas de decir algo que para el cristiano no es correcto. Que yo pueda perder seres amados, eso no significa que he perdido todo. Si yo puedo perder las riquezas que he acumulado, tampoco eso tiene la opción de que me habilita a pecar. Pero se dan cuenta que son circunstancias que a veces nos hacen, en realidad, enfurecernos contra Dios, creyendo que Él es el culpable de lo que nos ocurre. Es tremendo cuando muchos dicen y afirman, y dicen que a través de la palabra se sustentan, y no es así. El pecado siempre va a traer problemas. No es la vida. A veces dice, la vida tiene problemas. No. Es tu condición. ¿Cómo
¿Cómo transitas este mundo, tu tiempo de vida? ¿Cómo transitas a través de este mundo? Que vas a encontrar o tus recompensas positivas o tus recompensas negativas. Entonces, ¿cómo no vas a estar deprimido? Si te molestas con aquel que en realidad es el único sostén, el único sosiego, el único que puede ayudarte. Y a veces le echas la culpa. Recuerda que las elecciones y las decisiones las tomaste tú. ¿Por qué le echas la culpa entonces a Dios? Cuando tú decidiste hacer eso, ¿le preguntaste a Dios si era correcto? Tú me dices, sí, yo se lo he preguntado. Ah, pero te contestó. No lo sé, por silencio administrativo pensé que el Señor quería que sea así. Sí, pues, somos de esa manera. Le decimos, Señor, tienes 30 minutos para responderme a esta pregunta, y si no, yo voy a hacer como a mí me parezca bien. Te pregunto, ¿y si es la actitud de un hijo? Si mi hijo me hiciera eso, pues, le digo, hijito, creo que estás en el lugar equivocado. Y si eso también tú haces delante de Dios, también te digo de la misma manera. Hermanito, creo que estás en el lugar equivocado. Tú necesitas ir a un lugar más amplio, donde tengas menos responsabilidades y sobre todo, no tengas a quien dar cuentas. Ah, pero después, por favor, no lo metas al Señor en ninguna de tus quejas. ¿Estamos? ¿Lo he dicho con claridad? ¿Se entiende? Pues así es. Por eso, cuando viene la depresión, no hay que preguntarse qué le hicieron, sino hay que preguntarse qué te hiciste tú. Cuando guardas mucho rencor, no perdonas y te crees la víctima de todo lo que ocurre, hay necesidad de medicarte, ¿verdad? Tienes que tomar un montón de medicamentos. Pero, ¿por qué no pruebas lo siguiente? Reúnete con tus hermanos. Asiste a la iglesia como ahora lo estamos haciendo a través de estos medios virtuales. Ahí yo estoy consciente de que Dios mismo va a trabajar sobre ti. Ya que nosotros no podemos salir al encuentro vuestro y tocarlos y hacer las cosas, ¿por qué razones? Recuerden, hay límites y procedimientos. Y a veces los procedimientos para nosotros no podemos llevarlos adelante porque significan inversiones, los cuales la pregunta que yo hago es, ¿quién nos paga? Alguien me dirá, Dios, sí. Pero yo sé que Él quiere que nosotros vivamos estas circunstancias para aprender. El pecado también puede producir, y te va a producir en un acto de que te sientes víctima. ¿Y qué va a ocurrir? Vas a querer que todos tengan lástima de ti. Sí, pues ya has entrado en un proceso depresivo porque ni siquiera te sientes acompañado por aquello que es el principio de la salvación. Y me dirás, ¿cuál es el principio de la salvación? La salvación significa que Dios, a través del sacrificio de Cristo, te lavó y te limpió. ¿Es correcto? Muy bien. Pero no solo es eso, sino que ahora que estás limpio, que tus deudas han sido completamente zanjadas, ahora tú eres el templo del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo a morar no al ladito tuyo, no encima tuyo, no debajo tuyo. Viene a morar en ti. Sí, por eso somos vasijas de barro. ¿Y cuál es la riqueza? Lo que llevamos dentro. ¿Y qué llevas dentro? Al Espíritu Santo. Sé que esta doctrina casi siempre para muchos representa una de las cosas más tremendas, inverosímiles.
Pero mira la Escritura, estúdiala y síguela, y te vas a darte cuenta que así es. ¿Acaso no dice en la palabra, o ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu de Dios? ¿Eso qué significará? No dice que el lugar donde se reúne, no dice que el lugar donde quieren o añoran reunirse, ese es el templo de Dios. No, dice la palabra, tú, yo, nosotros. Y cuando nos unimos, formamos la iglesia de Dios. Y somos todos vasos que contienen el Espíritu de Dios. Por eso es bueno congregarse. La palabra lo recomienda, no dejándose de congregar como algunos lo tienen por costumbre. ¿Qué me van a enseñar? Yo ya lo sé todo. ¿Se dan cuenta que con estas circunstancias que a veces empezamos a vivir, lo único que estamos trayendo a nuestra vida es conceptos que nos van a hacer sufrir? Y es verdad, miren, un cristiano que vive con esos conflictos tiene que ocultar su tristeza. Y tiene que mirar la vida a veces de una manera no tan alegre. Y eso es por no querer, por negarse dejar el pecado. Tengo una pregunta. ¿Será muy linda la presencia de alguien que no perdona a las demás personas? Que todo su mensaje es de molestia, de fastidio. No hay palabras de esperanza en su boca. Es un problema, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? ¿Y eso por qué es? Porque no quieren dejar de pecar. Y uno de los pecados más serios es la falta de perdón. Y uno dice, ¿pero por qué yo tengo que perdonar? Porque hubo un Cristo que murió por ti para el perdón de tus pecados. Y Él nos enseñó a que nosotros debemos perdonar, nos pidan perdón o no. Pero eso sí, hago la corrección. Eso no significa que yo vaya y le pida perdón al que me ofendió. No, lo que yo tengo que hacer es perdonarlo. Si un día el que me ofendió se da cuenta de la ofensa que cometió y viene y me pide perdón, yo estaré mucho más feliz. ¿Por qué? Porque yo ya zanjé ese tema hace tiempo, no lo he atado a mi hermano con ese problema y doy gracias a Dios de que se haya podido dar cuenta y ahora no he perdido a alguien, sino lo estoy recuperando y voy a querer a través de esa condición que en realidad es la mano de Dios obrando. Porque eso nos pasa entre cristianos. Nos ofendemos, pero luego tenemos la necesidad de decirle, perdóname. A veces no hay esa valentía de decir, perdóname. Pero entonces los ves a estas personas que, dejando de lado ese problema, se acercan a ti y se empiezan a poner a trabajar y a servir y a hacer una cosa, otra cosa. Entonces, tú que eres inteligente te puedes darte cuenta. Con sus actos está diciéndome, perdóname. Quiero seguir siendo alguien de tu entorno, de tu confianza. ¿Sí? No solamente el perdón puede ser a través de palabras que a veces son vanas simplemente, ¿no? Cuánto mejor cuando es a través de acciones. Eso Dios también lo valora mucho. Bien. También el pecado es demoníaco. Muchas veces pensamos, ¿no? Lo hemos dibujado al pobre diablo con un par de cuernos y una cola, y entonces decimos, pobre diablo, su mujer le saca cuernos y al pobrecito nosotros lo seguimos molestando. No. Esa es la idea y la visión medieval de Satanás. Que eso tenga una relación bíblica. No. No dice nada de eso en la palabra. Eso lo hicieron para asustar en todo el tiempo del medioevo, sí. Porque no se enseñaba la fe, sino el miedo. Y la opresión a través del miedo. Bien. Pero esa es una etapa negra, ¿no?
de ese cristianismo extendido por la Santa Sede. El pecado también es destructivo. Aunque el pecado toma muchas sendas y al final conduce siempre a la destrucción. Destrucción de personas, familias, matrimonios, niños, trabajo y, por qué no decir, la destrucción de tu propio futuro. Luego también el pecado trae muerte. Bien, me dirás, ¿cómo es eso que el pecado trae muerte? Bueno, en ocasiones es una muerte gradual. O puede que llegue a ser inmediata. Pero la Biblia nos dice que los que pecan morirán. Eso está establecido en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 18, verso 4, y en Romanos capítulo 6, verso 23. ¿Que la paga del pecado es muerte? Pues esa es una gran verdad. Entonces la pregunta es, ¿por qué somos medio suicidas? Porque al que se mata solo, él mismo, le llamamos suicida, ¿verdad? Entonces pecar es casi ser un suicida. Pero nosotros no queremos verlo de esa manera. Decimos, no, está bien, ya se dará cuenta. ¿Sí? ¿Crees que esa es la manera de pensar de Dios? Una vez más te digo, Dios es intolerante al pecado. Porque donde haya pecado, Él no está allí en medio de él. No, pero Dios está en nosotros y nosotros estamos pecando, entonces Dios está con nosotros. ¿Estarás diciendo que Dios también peca contigo? Esa sería algo, una idea muy traída de los cabellos. Y el único traído de los cabellos puedo ser yo, que ya estoy quedándome calvo. Pero no, por favor, nunca me digas que tú, porque tienes al Señor en ti, con Él pecas. Y Él te da la anuencia de pecar. Jamás. Bien, es que ahora, muy bien, hemos dicho que todo eso produce el pecado. Pero ¿en qué consiste el poder salvador que trae el perdón de nuestros pecados? Bueno, toda la historia bíblica empieza con Adán y Eva, que ellos desobedecieron, y esa desobediencia se establece a través de comer del árbol del bien y el mal. Es que claro, para algunos que explican mal este tema, dicen, el pobre Adán y la pobre Eva eran ignorantes. Ellos no sabían distinguir entre el bien y el mal. Vivían en una excelsa inocencia. Perdón. Adán y Eva sabían lo que era lo bueno y sabían lo que era lo malo. Querer pretender esa nueva doctrina, eso sí es un gran error. Y perdónenme, está sumamente difundido. De ahí que nosotros pensamos que los niños son inocentes. ¿Verdad? No, mis amados. Los niños nacen con pecado. Sí, te lo digo, si quieres otra vez. Y la única manera de salvar a un ser humano es de que él reconozca a Jesús como su Rey, Señor y Salvador. No es que ese niño, mientras vaya creciendo, va a ir pecando y se va a hacer pecador. No, nace pecador. ¿Por la herencia? Claro, la herencia de los padres. Entonces vamos. Por Adán y por Eva, nuestro Señor tuvo que hacer algo. La paga del pecado era muerte. Y entonces Dios mismo hace un sacrificio en beneficio de Adán y de Eva. Quizás esto para muchos les va a abrir los oídos y les va a dar realmente esta visión que debemos tener los cristianos. Dios mismo vino a ofrecer un holocausto. Tuvo que matar animales para cubrir con las pieles de estos animales los cuerpos desnudos de Adán y de Eva. ¿Por qué? ¿Porque la desnudez es algo horrible? Perdónenme, no creo eso. Hablaba de que a partir de ese momento ellos estaban lejos de Dios,
lejos de ese calor fraterno de Dios hacia ellos, lejos de esa compañía fabulosa de la cual disfrutaba Adán y también Eva. Ellos codiciaron ser como Dios. Alguien hoy, en el siglo XXI, me dirá, bueno, esos eran los tontos de Adán y de Eva. Yo no deseo ni necesito ser como Dios. Y yo le diría, ¿por qué? Porque ya eres Dios. El querer hacer nuestra voluntad, el querer no responder de nuestros actos ante nadie, ¿qué crees que significa? Y es que un pecado tiene que pagarse con precio de sangre y vida. En Génesis 3:21, aquí observamos que esta es la manera en la cual Dios demostró que a través de la muerte de un animalito, del derramamiento de esta sangre, era necesario para expiar el pecado de Adán y de Eva. Eso significa las vestiduras de piel. Dice, porque la paga del pecado es muerte, y la muerte de esos animalitos pagaron, expiaron. Es cierto, ya Dios no estaba con ellos, pero para que la muerte no reclamara a Adán y a Eva, había que expiar. Y es la primera vez que se ejerce un holocausto, un sacrificio de estos animalitos en beneficio de Adán y de Eva. ¿Ante quién? Ante aquel que había sido ofendido por Adán y Eva. Por favor, no se pagó el precio a Satanás, que era el que nos tenía en sus garras, en sus fauces. No. Ese inicuo no puede hacer nada de eso. Es un tremendo ladino, es un mentiroso tremendo. Pero que tenga poder, perdone. El poder es de Dios. Pero Él sí sabe mover a personas, sí, claro. Los engaña y les hace ver cosas maravillosas. Y después todos se van de rostro, descubriendo que todos eran estos conceptos mentirosos. Cuando nosotros vemos el libro de Levítico, que es la primera fase en la cual Dios otorga una enseñanza, observamos que Dios enseña a su pueblo que la sangre es la vida del cuerpo y que debía derramarse esa sangre en el altar como expiación por sus pecados. Esa era una de las formas mediáticas de poder entrar nuevamente en comunión con Dios. Luego, nosotros podemos ver también que justamente en Levíticos 17:11, que el derramamiento de sangre establece el perdón del pecado. Los miles de sacrificios que se han ofrecido a lo largo de la historia del pueblo judío, ¿no?, apuntaron justamente hasta el sacrificio final del Cordero que quita el pecado del mundo. Y ese es Cristo Jesús, cuya sangre debía, a través de la palabra dice sería, porque claro, anunciaba. Ahora nosotros, que ya ocurrió, nosotros explicamos que debía ser derramada para el perdón de todos los pecados. Cristo vino a este mundo a morir. Extraño, ¿verdad? Y muchos tenemos miedo a la muerte. Ahora, este es
un tema que casi siempre en estos tiempos, donde hemos tenido pérdidas de amigos, de personas queridas, siempre está ahí latente esta pregunta, ¿no? ¿Qué hacer? La respuesta es simple. Si hay alguien que tiene que morir o puede morir, esta persona tiene que estar en paz con Dios, ¿no te parece? Porque nosotros necesitamos ir al seno de Abraham. Yo sé que cuando digo esto muchos no entienden y dicen, ¿qué cosa es eso del seno de Abraham? Bueno, es un lugar en donde se está reposando, están descansando, están durmiendo las personas que reconocieron a Cristo Jesús como su Rey, Señor y Salvador. Los salvos por la fe, los salvos por Cristo Jesús, están en el seno de Abraham. ¿Esto qué significa? Que esta sangre derramada por Jesús sería el perdón de todos los pecados. A eso vino Cristo, a morir. Y mientras celebraba, acordarás de esta descripción que incluso los tenemos en cuadros de la última cena. Jesús celebró esta Pascua adelantada con sus discípulos y les anunció que su sangre sería derramada. Mientras esto, todos quedaron atónitos. ¿Cómo aquel su maestro les anunciaba que iba a morir? Ya que esa sangre derramada, explicaba Jesús, que era para traer la salvación primero de ellos, sus discípulos, que después de que Jesús derramó su sangre, los convirtió en sus apóstoles. Bien, ese sacrificio de Jesús, hasta este día, ese sacrificio nos ha reunido a todos y a cada uno de nosotros a celebrar esa cena del Señor y recordar su sangre que sería derramada y que fue, ¿no? En el texto bíblico, en el Antiguo Testamento habla de que sería derramada. Vino Jesús, derramó esa sangre. Entonces nosotros decimos, por el atributo de la sagrada sangre de Cristo, se aperturó la salvación de los hombres. Porque esa sangre, recuérdalo, siempre, fue derramada por nosotros, para nosotros. Obviamente no para todos aquellos que quieran o no quieran, no. Al igual que todo derecho, ¿qué tienes que hacer con un derecho? Acercarte, cumplir todas las condiciones que te avalan a que tú debas o puedas recibir ese derecho. Por ejemplo, cuando alguien va a utilizar el beneficio tributario del autoavalúo, exige, por ejemplo, que ya para las personas que han servido al país y son jubilados, se les da un tratamiento especial en las municipalidades. Pero ¿qué tienes que hacer? Demostrar, primero, que has sido un servidor público. Luego, que a partir de eso tú solicitas ese beneficio. Muy bien, entonces se te es otorgado ese beneficio. ¿Cómo se otorga el beneficio de la salvación? Primero, tienes que reconocer que Jesús es el Salvador nuestro. No entiendo ni podría entender de alguien que quiera ser salvo desconociendo a Jesús. No es que yo me lo merezco. Bueno, esa será la postura de muchos el día del juicio de Dios. Y obviamente cada uno de ellos se habrá dado cuenta que esas palabras las podía decir hoy, pero nunca las podrá decir delante del fiel, hermoso, maravilloso y bondadoso Dios.
Hay 4 palabras que describen el lugar que tiene la sangre de Cristo dentro del plan de salvación de Dios. La sangre de Cristo es, primero, la redención. Este es un tema, redimir, que significa pagar. Fuimos reconocidos todos los que hemos creído en Cristo Jesús. El creer en Cristo Jesús nos dio la condición y fuimos redimidos por la preciosa sangre de Jesucristo. De aquel que fue llamado y se llamó él mismo, soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Es decir, la sangre de Cristo a nosotros nos quitó toda mancha y toda contaminación. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice que redimir significa comprar algo que antes estuvo en nuestro poder, pero que lo estamos recuperando para nosotros. Y yo te hago esta pregunta. Si nosotros éramos de Dios, al pecar infringimos contra Dios y Dios nos separó de Él para siempre. Pero hay tanto amor de Dios que Él se puso a pensar y dijo, no, tengo que recuperarlos. En otras palabras, tengo que redimir a mis hijos. Hay una promesa de redención al pueblo judío. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? No lo sé. Te lo puede explicar de repente de una manera difusa, porque la palabra a veces no te permite establecer eso. Pero para nosotros, para los gentiles, está completamente definido. Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10. Eso es lo que nos hace una gran explicación de qué cosa significa ser redimido o recibir la salvación. Entonces, cuando nosotros somos pertenencia de otra persona, y en este caso éramos esclavos del pecado, esclavos de la muerte, entonces ahí nosotros fuimos en realidad viviendo la esclavitud que el pecado nos otorga y la muerte. Esa fue la consecuencia de la caída de Adán y Eva. Pero Cristo, óyelo bien, nos compró por medio del precio de su sangre. Bien, eso es lo primero que establece la sangre de Cristo, redención. Luego también establece otro criterio, reconciliación. Cuando hablamos de la reconciliación, estamos hablando de 2 partes que no están de acuerdo y están en conflicto, ¿verdad? Y reconciliación significa que otra vuelta vuelven a tener esa unidad de afecto, de cariño. Eso es lo que normalmente a veces pasa en nuestras familias, ¿verdad? Por pequeñeces a veces nos enojamos, pero luego pasa el tiempo y no falta la voluntad de alguien de acercarnos y decir, creo que estamos perdiendo nuestro tiempo en resentimientos tontos. Yo te he ofendido diciendo esto. Tú me has ofendido diciendo aquello. Pero ¿qué significado ya tiene eso? Si ya pasó su tiempo y yo y tú nos necesitamos. Porque yo necesito siempre a quien amar. Como creo que tú también necesitas de mí para amarme. Ese es el principio. Nadie puede amarse a sí mismo. No hay eso. El objeto del amor es una persona a quien le entregamos nuestro amor. Eso es amar. Y ojo, no es un sentimiento. Muchos creen que el amor es un sentimiento. No, el amor es una decisión. Es cierto que confluyen muchas cosas. Esas feromonas que nos hacen simpatizar o empatizar con alguien y también nos puede hacer distanciar con alguien. Sí. Pero esas son las reacciones químicas de las cuales hoy tenemos tanto conocimiento.
Pero eso simplemente podríamos decir que explica la afinidad o la no afinidad entre las personas. Pero vamos al grano. La reconciliación es parte del fruto de la sangre de Cristo. Ya que el sacrificio de Cristo, el único que podía rescatarnos, fue del agrado del Padre, reconciliándonos a través de ese sacrificio, de haber vertido su sangre, toda su sangre en la cruz, y de haber entregado también su vida por la nuestra. ¿Y para qué lo hizo? Para que Él nos presentara ante la presencia de nuestro Dios. ¿Y cómo nos presentó? Santos. Ese es uno de los conflictos que también la manera de pensar del hombre del siglo XXI no quiere entender. Tú no eres santo porque dejas de hacer cosas. Eres santo porque crees en alguien que puedes y va a santificarte. Y tú me dices, sí, yo creo en Jesús. Bueno, entonces, ¿cómo vas en tus niveles de santificación? No, ninguno. Entonces, dime bien. ¿Tú crees en Jesús o no? Palabra que creo. Si no se elevan tus niveles de santificación, permíteme decirte, no estás creyendo. Y tú me dirás, ¿y entonces tengo que ser perfecto para creer en Dios? No. Lo estás escuchando, te estoy diciendo que tiene que elevarse ese nivel de santificación. Es cierto, éramos. Pero ahora te vas a darte cuenta que ya no eras como antes. Ahora eres alguien de quien las personas, al escucharte, al verte, al conversar contigo, al solamente influjo de tu presencia, se sienten bien y dicen, ¿qué pasa aquí? Oye, tú tienes una buena vibra, ¿verdad? Esa es la forma coloquial con la cual hoy hablan. No es buena vibra. ¿Cómo no vas a estar bien si el Espíritu de Dios está en mí? Yo no busco tu mal, ni tampoco busco mi mal, ni soy de aquel que dice, no, yo me sacrifico por tu bien. ¿Quieres tu bien? Peléala, así como yo la peleo cada día. No, pero no te puedes sacrificar. Dime por qué. Dime para qué. Si tú me dices que vas a ser un gran siervo de Dios, está bien, dame la mano, voy a ayudarte. Pero recuerda, voy a ayudarte, yo no voy a hacer tu tarea. Voy a ayudarte a que la hagas. ¿Se dan cuenta? Es una responsabilidad el amar. Y el amar a Dios es mucha mayor esa responsabilidad. Y como dice la palabra, Dios a través de ese sacrificio que vio en Cristo Jesús, quedó completamente saciado y en realidad firmó la reconciliación con cada uno de nosotros. Creer en la sangre de Cristo es creer que ya hemos sido reconciliados, que todo aquello que estaba ahí legislado en contra de nosotros por el pecado y los pecados innumerables que cometimos, lo pagó Jesús. Reconciliar significa unir dos personas que antes eran enemigos. En nuestro caso fue el pecado el que nos separó de Dios. Sin embargo, al confiar en Cristo Jesús como nuestro Salvador y conocer de su sacrificio, esto nos ha permitido recibir la oportunidad de tener nuevamente una relación personal con nuestro Padre Celestial. Tercera acción, por la redención, por la reconciliación y ahora por la justificación. Todo eso es fruto de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Mas Dios
muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y muchos dicen, ¿de qué ira? De la ira de Dios. Lógico que hoy aún todavía la ira de Dios no está en realidad ejercida o ejerciéndose. Dios va a tener su tiempo de juzgar. Mientras tanto, te das cuenta que incluso hasta la maldad prospera. Y por favor, eso no se lo cargues a Dios. Ese es el esfuerzo del hombre malo, que haciendo el mal prospera. Ay, ¿por qué los hombres buenos no prosperan si tienen un Dios todopoderoso? Porque la prosperidad no es la meta, esa prosperidad que el hombre mira hoy. Dime tú, ¿puede ser el mero de un país? ¿Ya el serlo te hace alguien importante? No, tú tienes que ser importante para ser el mero de un país, ¿verdad? Porque si no lo eres, puedes llegar a colocarte en ese lugar, pero eso no lo eres. Y así quedarás para siempre. No, pero uno puede superarse. Bueno, se supone que el que ofrece ser el mero de un país, pues tiene que serlo. Debe tener sus atributos, sus cualidades, ¿verdad? Igual, Dios también, a través de la justificación que Él hace en nuestro beneficio, se muestra como aquel hombre imposible de creer que pudiera existir. Un hombre que no pecó. Y como dice Romanos 5, del 8 al 9, Jesús, al haber hecho todo eso, justificó por medio de su sangre para que la ira de Dios no estuviera sobre nosotros, sino por el contrario, ahora volvamos a reconocer que Él es Dios y eso traiga sobre nuestra vida esa condición de inocente. Claro que a veces se dice inocencia, pero no es la inocencia que muchos predican. La inocencia del que no sabe nada, del que no se ha enterado de nada, por lo tanto él es inocente por no saber nada. No, estamos hablando de la inocencia en términos de pureza, en términos de santidad. Bien, siendo nosotros declarados inocentes, gracias a la preciosa sangre de Cristo, porque era, ojo, la única manera en la que Dios podía volverse a relacionar con nosotros. ¿Y quién es el que planea esta salvación? ¿Los grandes líderes religiosos de todos los tiempos? No. Es el mismo Dios, es el mismo ofendido, el cual viene y nos extiende su mano. Y nos dice, tengo que justificarlos. Y para eso yo mismo me voy a ofrecer como el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces la sangre de Cristo derramada sobre todos aquellos que en Él creen, tienen esta nueva condición de inocencia. Ahora, quienes rechazan a Jesucristo, pues obviamente siguen siendo culpables de todos sus pecados. El ofrecimiento está ahí. Pero si tú no quieres acogerte al ofrecimiento, eres libre. Y si eres libre, asume tus consecuencias de tus propios actos, ¿verdad? Luego vamos, este es el término más bonito que existe. Santificación. Ah, pero claro, lo hemos hecho casi como un ritual religioso. Y pensar en la santificación es pensar en una hipótesis increíble o simplemente una ilusión.
Te digo que no. Cristo se inmoló. Cristo entregó su preciosa sangre para que tú y yo fuéramos nuevamente esas criaturas con santidad y camino paso a paso hacia esa gran santificación. No lo creemos, ese es el conflicto. Porque tenemos bien metido aquí que para ser santo tienes que ser perfecto. ¿No te has dado cuenta que esto tiene que ser gradual? Conforme a aquello que Dios mismo te va a ir enseñando, vas a ir aprendiendo a hacerlo. Vas a ir aprendiendo a descubrirlo. Porque Cristo santifica a las personas por medio de su sangre. Ahí empieza toda la historia de la gran aventura de la salvación. Esto se explica en Hebreos 13:12, donde nos habla que la idea de santificar significa, en este caso, de aquello que estaba apartado de Dios, ahora es apartado para Dios. ¿Te das cuenta? A veces no lo sabemos decir. Apartados de Dios es una cosa, o sea, lejos de Dios. Pero apartados para Dios es que en nuestro deambular transitamos hacia Dios. Porque esto empieza con creer en Jesucristo, atributo que nos da salvación. Y somos inmediatamente santificados. Sin embargo, aunque esto puede ser en realidad uno de los momentos más trascendentes de nuestras vidas, yo quisiera siempre hacerte este concepto que lo entiendas bien. Tienes que aprender a vivir esto como un proceso, en el cual el Señor Jesús continuará apartándonos para sí y iremos logrando esa transformación conforme a la imagen de Cristo. Eso es lo que a veces no entendemos. Todo queremos que en un día ya seas perfecto. Y esto les digo a todos los creyentes en Cristo Jesús. ¿No es acaso que alguna vez te han dicho, ya tú eres cristiano, entonces ya serás perfecto? Y te aconsejo que les digas a todos aquellos que hacen ese tipo de reclamación, diles, aún no soy perfecto, pero voy camino a ello y lo voy a alcanzar. ¿Qué vas a ser perfecto si ni siquiera... puntos suspensivos, ¿no? Esa es la forma en la cual la manera de considerar del hombre común, cotidiano y corriente establece que la santificación es algo que no se puede alcanzar. Pero bien, ahora vamos a lo más importante. La sangre de Cristo, óyelo bien, la sangre de Cristo nos limpia cada día del pecado. Aunque ya hemos sido redimidos, ¿correcto? Ya hemos sido reconciliados, ¿correcto? Y ya hemos sido justificados, ¿correcto? Y ya hemos sido santificados. Y todo por medio de la sangre de Cristo. Tengo que decirte, todavía el pecado mora en nosotros. Debido a esa naturaleza, esta naturaleza externa, la carne le llamamos. Aunque ya no tiene, y esto hay que también ponerlo bien, ya no tiene el poder para dominarnos. O sea, aquel creyente que diga, no, es que yo sigo. Entonces no has creído en Cristo Jesús. Porque el creer en Cristo Jesús es un acto de liberación. Tanto hablamos, ¿verdad?, de esa liberación. Y el único que puede hacerlo es Cristo Jesús. Y entonces ese acto de liberación va a tener que hacer que ese poder que antes nos dominaba cada vez sea menos. Y llegaremos en un momento en el cual ya no haya esa dependencia. Y al no haber esa dependencia, tú y yo podemos decir,
Gracias, Señor, porque ahora voy conociendo la libertad. Eso es libertad. No las ideas chauvinistas que a veces se dicen por los medios de difusión. Libertad está asociado a eso que tú ya eres consciente de saber tomar tus decisiones y ser lo suficientemente serio de asumir las consecuencias. Lo pongo de esta manera. Si hago el mal, por favor, no quieras que recibir el bien. Pero si haces el bien, aunque no lo veas aún todavía, ten la plena certeza que el bien que has hecho te alcanzará y coronará tu vida. Bien, entonces vamos. Este proceso de santificación, pues tú y yo nos vamos a darnos cuenta que esto va a ir ocurriendo día a día. ¿Se va a construir el templo del Espíritu de Dios? Claro que sí. Y esta será la forma en la cual Dios irá santificando nuestras vidas día a día. En Juan 1, verso 10, primera de Juan 1, 17, lo dice así: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alguien me dirá, pero bueno, serán pecados de alguna clase, de algún tipo, porque ahí habrá pecados los cuales no se pueden limpiar. Bueno, la palabra dice de una manera concreta, ¿no? Nos limpia de todo pecado. No establece términos medios. No establece decir, bueno, hay de algunos, pero hay otros que no. No. Habla de todo pecado. Por lo mismo, entonces, esa expresión deberá comprenderse que implica un proceso continuo de limpieza en el cual nuestra santificación también entra dentro de esa promesa que el Señor nos ha dado en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, en donde dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, en realidad, tú me dirás, yo tengo que esforzarme mucho. No, lo que tienes que hacer primero es creer. Y segundo, ponerte a disposición de Dios para que Él, a través de la acción que va a hacer por medio del Espíritu Santo que mora en ti, pues pronto vas a ser limpiado de toda maldad. Recuerda, esta promesa escrita en la palabra, en Primera de Juan, esa promesa es una invitación para que tú y yo dejemos de pecar de la manera en la cual vivimos a nuestro antojo, pensando en que si después lo voy a confesar mis desobediencias ante Dios, pues Él me lo va a perdonar. Recuerden, Dios no puede ser engañado por ningún ladino humano. O sea, no hay un ser humano que lo pueda engañar a Dios. Entonces, yo te hago esta pregunta, ¿para qué quieres tú tener todos los atributos para poder explicarle, decirle, pero Señor, y lo vas a convencer? No te hagas ilusiones. Dios no puede ser engañado. Así de sencillo. Entonces, miren, debemos tomar en serio el pecado, porque piensa que por ese pecado Jesús tuvo que pagar el precio y lo pagó con el sacrificio de su vida y el derramamiento de su sangre. ¿Tú crees que fue poquito? ¿Que el pecado es una cuestión chiquita? ¿Verdad que no? Amigo, amado, es tiempo de reflexionar, de tomar en cuenta que realmente ese Dios precioso y maravilloso
hace que entendamos lo que significa el pecado. Y Él mismo, Dios, ha tomado en serio nuestro pecado. Entonces, ¿cómo tú no puedes tomar en serio tu pecado? Y si lo tomas en cuenta, debes reconocerlo. Porque si reconoces es porque en realidad estás conociendo la implicancia de haber cometido ese pecado. A veces nos gusta llamar ese error. Ahora la pregunta es, ¿qué cosas has usado en el pasado con la cual minimizaste la desobediencia? Corrígelo. Pídele perdón a Dios primero. Y luego, si esto ha traído consecuencias con personas, arregla pues con cada una de ellas. Tú me dirás, ¿por qué? Porque eso es lo que manda Dios. Dios no te quiere a ti como un hijo que seas intransigente o que te creas un héroe de estos libritos de ciencia ficción, ¿no? Dios quiere que te comportes como un hombre o como una mujer que es capaz de asumir sus propias responsabilidades y aprender a decir perdóname. Sé que no es fácil. No es muy fácil. Por si alguien se pregunta, claro, para él será fácil. No, no me es fácil. Aún todavía conservamos eso, el prejuicio, ¿verdad? ¿Qué es un prejuicio? Es una mala instrucción, una mala educación. Por lo mismo, afirmar que la sangre de Cristo se recibe conjuntamente con ese perdón que Dios ejerce sobre nosotros, ese es el perdón de pecados. De no ser así, entonces yo tendré que decirte, ese concepto que tú tienes respecto a lo que significa la salvación no es cierto. Porque la salvación es en realidad la condición a través de la cual tú alcanzas la presencia de ese Dios. Y ese Dios actúa de una manera muy paternal. Tan paternal que recuerda, Él nos llama que somos sus hijos. Y te hago una pregunta, ¿tú no buscas lo mejor para tus hijos? ¿Por qué te levantas temprano? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué ahorras? ¿Por qué haces esto, aquello y lo otro? Y me vas a decir, es que amo a mis hijos y mis hijos necesitan y se merecen de repente una mejor vida de la cual yo viví. Eres un buen padre. Y te felicito por pensar de esa manera. Pero ocúpate en tus hijos. Todo lo que estás haciendo por ellos, canalízalo. Y la mejor fuente, la mejor forma de hacerlo, toma el consejo de Dios. Porque Dios nos trata a nosotros como hijos. Él es el gran Padre Celestial. Aprende de ese Padre para que tú seas también un buen Padre. Que el Señor me los bendiga y anhelo en Cristo Jesús que este mensaje haya sido claro y edifique tu preciosa vida. Los amo y a nombre de la comunidad carismática Voz Cristiana siempre les ofrecemos ese amor, ese cariño y ese servicio en el cual nosotros nos ofrecemos para ayudarte a que conozcas las verdades de nuestro Cristo Salvador y de nuestro Dios Padre, el cual planeó desde siempre nuestra salvación. Hoy somos salvos gracias a Él. Que el Señor te bendiga y si Dios lo permite estaremos encontrándonos el próximo domingo.